Bueno, acá ya me están diciendo varias cosillas. Entonces dice Samuel Murillo, la Amazonía. No, en Bogotá no hay Amazonía, ¿no? Sara me dice los humedales. Muy bien. Ese es el principal ecosistema que nosotros vamos a tener en Bogotá, ¿listo? Los humedales. ¿Alguien sabe cuál es el que está cerca al colegio? ¿Cómo se llama? No, no saben cómo se llama ese humedal. A ver, vamos a verlo. No, Jauque ya queda lejos, mi amor. En Gativa es lejos. El humedal más cerca al colegio queda en La Conejera. Se llama así, tal cual. Humedal de La Conejera. ¿Listo? Mírenlo allí. Los humedales son ecosistemas mixtos donde se acumula gran cantidad de agua. ¿Sí? Hay cuerpos de agua, unos lagos. Y vamos a tener también una vegetación muy característica. Por supuesto, digamos que a lo largo de la historia de Bogotá, todos los humedales han pasado por procesos de contaminación, procesos donde se les han talado lastimosamente sus árboles. Nosotros ni siquiera sabemos qué son para por lo menos poder cuidarlos, ¿cierto? Entonces, digamos que hay allí una dificultad ante esto. ¿Listo? Mm, bueno, listo. Entonces aquí tenemos este, este ejemplo de humedal. ¿Sí? Eh, y miren que el clima es variable. Entonces, en unos momentos podemos ver que aumenta la humedad, ¿cierto? Y en otros momentos podemos ver cómo disminuye esta misma, ¿cierto? Esto queda en Suba, ¿listo? En la localidad donde está el colegio. ¿Listo hasta ahí, amigos? Bueno, entonces volvamos acá, chiquillos. Entonces, si nosotros vemos la Tierra en general, la Tierra va a ser un lugar muy especial en el cual nosotros vamos a ver que hay una serie de condiciones muy especiales que van a dar, ¿cierto? Las características que tenemos en cada uno de nuestros ecosistemas. Los ecosistemas no van a surgir porque sí y ya, ¿sí? Sino que más bien eh, van a adaptarse a estas condiciones y estas condiciones van a recibir un nombre específico. ¿Recuerdan el nombre específico que van a recibir estas condiciones?
Condiciones físicas de un ecosistema. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo le llamamos a esas condiciones físicas de un ecosistema? Muy bien, Valentina. Biotopo. Muy bien, Laura. Biotopo, ¿listo? Ese es el biotopo. ¿Listo? Entonces el biotopo van a ser todas esas condiciones. Miren que esas condiciones como tal están permitiendo que crezcan ciertos tipos de seres vivos en diversos lugares. Ya obviamente nosotros nos vamos a centrar en el contexto colombiano específicamente, pero pues vamos a reconocer ciertas condiciones que pueden llegar a suceder en diversos lugares. Por ejemplo, si yo les pongo esto, ¿quién ha ido a este lugar llamado Villa de Leyva? Un pueblo llamado Villa de Leyva. Moyano, bien, listo. ¿Qué podemos decir de él? Es de un lugar frío, sí, bueno, es un poco más cálido que Bogotá. Lo principal que noté fueron las montañas, son muy altas, ¿cierto? Tienen un tamaño muy notable en el centro del pueblo. Pero quiero que miren esta cosa acá, que pues, que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Y es que en estas zonas, ¿cierto? En estas zonas vamos a tener unas condiciones muy específicas, muy diferentes a muchos lugares de Colombia. ¿Mm? Como que los que han ido, ¿no? Por supuesto. Listo, el color del agua es muy bonito. Ah, miren lo que nos dice Acera. Acero, perdón, perdón. Acero nos dice, Villa de Leyva, la tierra es árida. eh, por, porque hay poca vegetación. Sí, tiene unas características muy secas. Miren acá, esto es algo muy seco, ¿cierto? Y vamos a tener que son características pues principalmente parecidas, no, no es eh, de desierto, ¿listo? Es de desierto, muy bien, listo, muy bien. Entonces, vamos a ver que estas características de desierto eh, se dieron o se cree que se dieron porque pues Bogotá era eh, un océano, ¿no? Entonces estas condiciones se desarrollaron porque acá había un mar, en esta parte de Villa de Leyva había un mar. Entonces, eh,
Espérenme un momento. Acá Rafa me está escribiendo que se le está cayendo constantemente el internet para él y para los demás compañeros que están sufriendo de este problema. Recuerden que yo subo estos videos a YouTube. Si en algún momento se les llega a caer eh, el internet, se meten al link que yo les di del grupo de YouTube y ahí empezamos a ver los videos si se perdieron alguna clase o algo, listo. Bien. Entonces, miren, eh, podemos buscar la historia geológica de Colombia, por ejemplo. Cuando nosotros vemos esto de la historia geológica de Colombia, nos vamos a encontrar con algo más o menos así. Aunque bueno, ahorita vi una mejor imagen. A ver si las encontramos más grandes. Entonces, miren, Colombia, ¿cierto? Cuando empezaron a moverse los continentes, recuerde que antes existía un gran continente llamado Pangea, ¿cierto? Y ese se dividió en Gondwana y en Laurasia. Entonces miren la zona donde se encuentra Colombia y cómo estaba cubierta por agua. Entonces este continente empezó a girarse, se empezó a formar el continente americano como tal. Y miren cómo Colombia estaba cubierta por agua. Ahí nos aparece como la zona que estaba cubierta. Miren todo esto, ¿sí? Hasta que empezó a levantarse esta tierra, ¿cierto? Y dio origen a lo que conocemos hoy día como el continente americano, ¿no? Entonces miren que en esta imagen que nos aparece el Mioceno, miren acá, en esta partecita hay varias zonas donde quedó agua como acumulada. Entonces digamos que en varias zonas, digamos ahí en Villa de Leyva, eh, ahí en Villa de Leyva vamos a ver que va a haber muchas zonas, ¿cierto? En las cuales se han encontrado fósiles marinos todo el tiempo, ¿cierto? Y estos fósiles marinos que se han encontrado todo el tiempo han permitido, ¿cierto? Corroborar esta teoría. Han permitido generar como esta teoría de que esto era un océano. Además, por las condiciones secas, donde ha habido desiertos actualmente, se supone o se cree que había antes un mar y eso generó pues esas condiciones de sequía gracias a la sal o a los minerales que están disueltos allí en estas diversas zonas. ¿Listo? Bien. Bueno. Y por último, pues nosotros tenemos allí pues el mapa de Colombia como hoy día lo conocemos y el del continente como tal. En esta imagen se nos muestra los diferentes procesos evolutivos de la Tierra o de los continentes en Colombia. Entonces miren que los cambios continentales van a ser muy importantes porque también van a cambiar todas las condiciones del planeta. Entonces si nosotros miramos desde el comienzo, eh, pues el movimiento de los continentes también van a cambiar la posición en cuanto a la línea del Ecuador, ¿cierto? Entonces miren el Ecuador acá donde estaba, en esta zona, pues la incidencia del sol era diferente, se fue cambiando y se empezó a ubicar en el Ecuador, Colombia, lo cual llevó a que ya no tuviera estaciones como tal. Ahora, lo que debemos decir, obviamente, es que estas estaciones se van a seguir manteniendo, ¿cierto? Estas estaciones van a estar allí, eh, digamos que
modificando ciertas cosas dentro de los continentes, pero los continentes van a seguir moviéndose, ¿sí? Digamos que prueba de ello van a ser los movimientos telúricos de los terremotos que llamamos, ¿cierto? Eh, Esos van a generar estas condiciones como tal, ¿cierto? Unas nuevas condiciones en las cuales se generen cambios sí o sí en los ecosistemas. A lo largo de la historia de los seres vivos, pues han existido grandes extinciones, ¿cierto? La que más conocemos nosotros es la última, que fue la de los dinosaurios. Eh, pero en este caso, eh, vemos que los ecosistemas y los seres vivos vuelven a tener, ¿cierto? Otra vez, digamos, como un surgimiento. O sea, la vida se adapta, es una de las grandes características que tenemos. Entonces, ya habiendo visto estas condiciones, bueno, digamos, otra cosa importante, como prueba de que Colombia existía un gran océano, era la mina de sal de Zipaquirá y la mina de sal de Nemocón. Se supone que estos eran lugares donde quedó atrapada agua de sal, de mar, perdón, quedó atrapada agua de mar, y en esta agua de mar, eh, digamos que se evaporó y quedó atrapada la sal. Entonces, por eso surgieron la mina de sal de Zipaquirá y la mina de sal de Nemocón. Por eso fue que empezaron a surgir, ¿sí? Entonces, digamos que hay una serie de pruebas allí que permiten creer fielmente en que esta teoría es cierta, ¿no? Y además de la cantidad de fósiles marinos que hay en Villa de Leyva también. Son zonas realmente muy cerca, así en carro nos parezcan lejos, pues cerca, están cerca de estas entre sí, ¿listo? ¿Eso está allí, amigos? Si quieren esta imagen, acá en el chat se las voy a enviar para que la puedan abrir y explorar si quieren. ¿Listo? ¿Cuándo vas a montar la asignación para la tarea? Hoy en la tarde. Hoy en la tarde pongo el videíto, un video muy parecido al que monté en la primera evidencia, para que ustedes puedan entregar sus asignaciones, ¿listo? Bueno, miren lo que me dice Acero, muy importante. Profesor, ¿es verdad que Bogotá está construida sobre una laguna? Bueno, para responder esa pregunta vamos a ver este mapa, a ver si encontramos.
Si no conocían, amigos, acá está el mapa de Bogotá. Y entonces resulta que en el mapa de Bogotá, eh, nosotros tenemos algo muy importante que son los humedales. ¿Listo? Vamos a ver, ¿dónde está? Entonces miremos acá. Tenemos el humedal de Torca, ¿cierto? Ah, bueno, Torca acá arriba, Guaymaral acá en la autopista norte, La Conejera, que es el que les decía que queda en cerca del colegio. Tenemos el humedal Juan Amarillo, el humedal Córdoba. Bueno, este chiquitico de acá que está mal señalado, se llama Santa María del Lago. Tenemos Jaboque, ¿cierto? Acá uno muy chiquito que se llama Capellanía. Tenemos el humedal de Techo. Bueno, realmente Capellanía vendría siendo este. Tenemos el humedal del Burro en la Cali. Tenemos el de la Vaca en Patio Bonito, en Kennedy. Eh, bueno, este de acá que no aparece con nombre, que es uno de los más grandes y no lo quieren reconocer porque ahí están haciendo minería, se llama la libélula. ¿Listo? Y bueno, tenemos una serie de parques naturales como la Aguadora, ¿cierto? Bueno, que también tiene características de humedal, pero pues tiene una mayor altura. Quiero que se fijen en algo de estos humedales y es que todos estos humedales estaban conectados. Todos estos hacían parte de un gran humedal que estaba a lo largo y ancho de toda Bogotá. Pues Bogotá, eh, eh, digamos que no estaba construida sobre una gran laguna, o sea, todo era una laguna, no, sino que habían grandes zonas húmedas. Entonces, digamos que Colombia está construido más bien sobre un gran humedal. La construcción de Bogotá llevó a que se secaran tantas zonas que ahora quedaron divididos todos los humedales que antes estaban unidos y otros ya no existen, otros se secaron. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conozcan, alguno de ustedes conozcan una zona de Bogotá que se llama Unilago. En Unilago, actualmente, que es el centro de alta tecnología, ahí es donde venden toda la tecnología a un buen precio en Bogotá, hay un centro comercial, ¿sí? Allí hay un centro comercial y antes era un lago antes era un lago, por eso el nombre, entonces lo quitaron el lago para hacer un centro comercial que se llama Unilago, en honor al lago que quitaron, o sea, eso no tiene sentido, ¿sí? En ese lago, en las épocas antiguas de Bogotá, quedaba a las afueras de Bogotá, y la gente se iba allá los fines de semana y montaban lanchita y se iba con sus familias, pero pues bueno, lo secaron. eh, y este ya no existe, ¿sí? Entonces miren que a lo largo de la historia evolutiva del crecimiento de Bogotá, por ejemplo, se han venido destruyendo estos humedales. Antes todos estaban conectados, era un gran ecosistema en la sabana de Bogotá, ¿cierto? Y estaba comunicada por estos grandes cuerpos de agua que tienen dentro de los humedales. Entonces, digamos que cuando se fueron perdiendo estos, pues la contaminación fue aumentando. Miren este mapa que estamos viendo, pues va a ser conflictivo porque hay muchas zonas construidas ya donde se está eh, deteriorando cada vez más nuestros cuerpos de agua, ¿no?
¿Listo? Listo. Dice acá una reflexión que hace Valentina. Es muy triste ver cómo el hombre daña cosas tan bonitas y únicas como para hacer cosas que no valen la pena. Claro, eso es muy cierto. Sin embargo, ¿sabes cuál creo yo que es el verdadero problema? Que nosotros no los conocemos. Si nosotros realmente conociéramos estos lugares, si nos diéramos la oportunidad de ir con nuestras familias, por ejemplo, a conocer los humedales, que todos son gratis, eh, entonces, digamos que podría cambiar esto, pero como no lo conocemos, pues entonces, eh, pues por eso lo destruimos. Uno destruye lo que no conoce, lo que no comprende, ¿sí? Lastimosamente, pues eso es lo que pasa. Pero bueno, la idea es que nosotros tenemos ahorita una serie de, eh, digamos que de humedales todavía conservados. Cuando se termine la cuarentena, pues pueden ir a visitarlos, ¿no? También el problema podría ser que no valoramos las cosas cuando las tenemos. Sí, claro. Lo que pasa es que a veces también los humedales se han concebido también como puntos de peligro, de riesgo, porque no están cuidados. Entonces, digamos que en algunos lugares están llenos de basura, están feos, entonces eso genera esas condiciones, ¿no? Bien. Bueno, entonces digamos que también los humedales se han configurado para darle un característico clima a Bogotá. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a ver. Mm, nosotros tenemos que la temperatura promedio de Bogotá en los últimos 10 años ha cambiado demasiado. Bueno, ustedes son muy pequeños todavía, pero por ejemplo, si nosotros miráramos Bogotá hace unos 10, 12 años, cuando ustedes eran seguramente chiquitines, muy chiquitines, o estaban naciendo hasta ahora, eh, Bogotá era una ciudad mucho más fría, donde llovía mucho más y donde aparecía con mucha más frecuencia la niebla. Nosotros a veces solo vemos la niebla ahí cerca al colegio y es gracias al humedal de la conejera, ¿sí? Sin embargo, el calentamiento global, que me lo está mencionando acá en este momento Valentina, ha generado estas condiciones de cambio donde ha aumentado la temperatura. Colombia incluso ha llegado a tener temperaturas entre los 20, ¿cierto? 18, 20, hasta los 22 grados centígrados, que esos ya son temperaturas habituales de tierra caliente, y ha cambiado de un momento a otro a grandes lluvias. Recuerden que eso pasaba mucho en el colegio. Entonces estamos en un descanso y en ese descanso hacía tremendo sol y cuando ya llegaba el último bloque de clase empezaba a llover durísimo, ¿sí? Entonces, eso es producto de las transformaciones, sobre todo de contaminación que ha tenido la ciudad. Es una ciudad muy contaminada por emisiones de carbono. Es decir, hay muchos vehículos que están liberando tantos gases que generan este tipo o esta serie de contaminación que es muy agresiva. ¿Listo? Profe, no sé si soy yo, pero ahorita siento que hace más frío y menos calor. Bueno, lo que pasa es que los cambios de temperatura son más abruptos y depende de la zona de Bogotá donde te encuentres. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que a raíz de la crisis por el COVID y la cuarentena, etcétera,
pues sí, mucha gente ha dejado de salir como se salía anteriormente. Entonces, ¿qué está pasando con los ecosistemas? Que se están recuperando en una cierta medida. Como se están recuperando en una cierta medida, estos ecosistemas pues van a tener una serie de transformaciones, ¿cierto? Donde se van a recuperar, donde van a tener unos cambios importantes de, de, digamos, de cambios en el ciclo del agua, por ejemplo, ¿cierto? Y donde van a poder llegar incluso nuevas especies animales. Entonces, digamos que actualmente, si nosotros miramos esto, si tú dices que estás sintiendo más frío, etcétera, también hay que atribuirle que la actividad del humano cambió a partir de que todos estamos encerrados. Y eso es muy importante para los ecosistemas. Listo, bien. Entonces, chicos, ahora, nosotros vamos a tener en cuenta que los tipos de ecosistemas que existen van a estar en lugares específicos, ¿sí? Ustedes para la tarea pueden escoger el ecosistema que quieran, no se preocupen, yo les voy a dejar un video donde se van a explicar bien cómo deben ser las exposiciones. Pero básicamente lo que tienen que mirar es cómo la ubicación de ese ecosistema que ustedes escojan en el planeta eh, permite que tenga ciertas características, algo así como lo que acaba de hacer con los humedales, ¿sí? Dice acá, entonces chicos, eh, a lo largo de esta clase hemos visto múltiples condiciones, incluso en términos del planeta como tal, y bueno, eh, esas condiciones han generado que ciertas especies aparecieran en momentos específicos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo el movimiento de los vientos del planeta, de la temperatura, de las múltiples condiciones que se dan al interior del planeta, han generado que se tengan unos lugares y condiciones específicas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ustedes en las exposiciones van a escoger un ecosistema, pero nos van a indicar cómo estas características se han venido dando de una u otra forma. ¿Listo? Eh, entonces, digamos que a lo que yo quiero llegar es que ustedes miren que a lo que llamamos biotopo, que antes se le decía factores abióticos, ya no son esos factores abióticos que están allá sueltos, que era una piedra, que era el agua, que era el viento, no, sino más bien como este lugar llamado
Bogotá, que es un ejemplo, ustedes pueden escoger otro, por supuesto, tiene ciertas características específicas, ¿cierto? Que hacen que tenga cierto tipo de vida que no se encuentra en otro lado, por ejemplo. Si bien se ha construido y se ha expandido la ciudad alrededor de él, también hay unas zonas donde hay algunos seres vivos que se han adaptado. Las condiciones climáticas se han cambiado en los últimos 10 años. No siempre ha sido lo mismo. Cuando hablamos de ecosistema, no solo estamos hablando de bosques, sino que hay unas condiciones específicas. Entonces, cuando ustedes escojan su ecosistema para explicar, tengan en cuenta todo eso que hemos visto. El clima no solo depende de estar acaparados y ya, sino también de unas condiciones externas que incluso pueden estar afuera del planeta a partir de la rotación y la traslación del planeta. Se pueden generar cambios en el clima abruptamente. ¿Listo hasta ahí, amigos? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Queda todo claro? ¿Hasta ahí? Listo, muchachos. Entonces vamos a dejar hasta allí. Recuerden que... eh, listo, listo. Esperen un momento. Manuel dice que no entendió. ¿Qué no entendiste? Porque, pues, digamos, estaba hablando 1 hora y media de este tema. Digamos, de todo lo que yo estaba hablando que no entendiste. Listo, no, no se preocupen, profe, lo que hay que hacer, tranquilos. Yo ayer hice un video, lo subo hoy en la tarde a Edmodo y está mucho mejor explicado que lo que acabo de hacer, porque es que ahorita lo estoy diciendo por tiempo porque queda un minuto, ¿listo? Entonces el video yo lo subo en la tarde y ustedes a partir de ese video